Buenos días con todos. Vamos a iniciar el curso de transitorios hidráulicos en conductos a presión, utilizando básicamente en la parte de modelamiento el programa de AYEVI. Quiero confirmar si me están escuchando bien y si están visualizando la presentación que está en pantalla, por favor. Si me lo pueden confirmar. Sí se escucha y sí se puede ver. Listo, muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Bien, eh, con respecto al estudio de transitorios, eh, la parte de transitorios ocurre pues por diferentes causas, ¿no? El fenómeno transitorio ocurre por diferentes causas, ¿no? Y se da de múltiples maneras también. Básicamente en las conducciones que trabajan a presión, el transitorio puede ocurrir por una maniobra inadecuada en el cambio de posición de las válvulas, es decir, tanto en la apertura de válvulas de control como en el cierre de la válvula de control. Si no se tiene en cuenta el tiempo característico, que lo vamos a ver ahora, podemos generar efectos transitorios que finalmente van a ocasionar pues problemas de sobrepresiones y de subpresiones, ¿no? Este es en el caso de cierre de válvulas si habláramos de un abastecimiento a gravedad, es decir, cuando el agua fluye de una cota superior a una cota inferior. Pero también se puede dar debido a una variación en el punto de funcionamiento de las bombas, ¿no? Y cuando hablamos de variación en el punto de funcionamiento de las bombas, no necesariamente estamos hablando a que hay un corte de energía repentino y la bomba deja de funcionar, sino que también debido a una variación en la demanda puede generarse también esta variación en el punto de funcionamiento y por lo tanto desencadenar en un probable golpe de ariete o fluctuación de presiones, ¿no? Que también se pueden dar en la parte positiva y en la parte negativa. A ver, un momentito que bien, entonces, además de las perturbaciones que se producen por los cambios de operación en las situaciones que se ha señalado anteriormente, eh, también hay acontecimientos, ¿no? Imprevistos, ¿no? ¿Ya? Porque estos dos acontecimientos son programados, vamos a decir así, ¿no? Pero hay acontecimientos imprevistos que también pueden desencadenar de manera directa o de manera indirecta en el fenómeno transitorio, ¿no? El, la situación de más riesgo es justamente la parada accidental de las bombas, como refería hace unos instantes, debido al fallo en el suministro de energía eléctrica en los motores de accionamiento, ¿no? Entonces, en corte de energía. Entonces, asociado con este suceso de parada de bomba, puede ocurrir pues un clapeteo en la válvula de retención que suele colocarse a la salida del grupo de bombeo y que en la filosofía anglosajona se conoce como check valve slam, ¿no? Entonces esto básicamente se refiere a una parada de bomba por un corte de energía. Esa es la situación mucho o más desfavorable que se da. Entonces vamos a ir separando justamente en el curso. Se van a ver los fenómenos transitorios que se dan tanto en abastecimiento de gravedad como en impulsiones, ¿no? Y en esta primera sesión vamos a trabajar lo que es el abastecimiento a gravedad, ¿no? Las implicancias, tiempos característicos, cálculos de celeridades, etcétera.
Entonces, como indicábamos, los transitorios se originan por variaciones de caudal con el tiempo, que pueden ser variaciones en la demanda, ¿no? Donde hay una mayor demanda, va a haber una variación de caudal en el tiempo, pero esto son suaves básicamente las variaciones que se dan, ¿no? También tenemos las maniobras en estaciones de bombeo, que son por arranque o por parada. Estos son programados y ahí se debe de tener un control por parte del usuario, ¿no? Pero también se dan los fallos de energía eléctrica y esto ya es algo externo, y ahí es donde nosotros debemos de pensar en proteger el sistema con elementos, valga la redundancia, de protección, que lo vamos a ver en las sesiones sucesivas. También se da el fenómeno por maniobras en las válvulas, como hemos indicado, pero que estas pueden ser controladas por el usuario, ¿no? Y para eso hay que hacer un cálculo y hay que determinar cuál será el tiempo de tanto de apertura como de cierre de una válvula. Entonces, las acciones no adecuadas de dispositivos, por ejemplo, de válvulas automáticas, cuyo ajuste de velocidad debe darse por el usuario, hay que tenerlo bastante en cuenta. También pueden darse transitorios por roturas en las conducciones que son accidentales, o que pueden darse también debido a un inadecuado o un cálculo inexacto al momento que se ha hecho el diseño, pero que esto se puede prever con una buena ejecución de un sistema de protección, básicamente en la fase de diseño y en la fase de construcción, no sea realizar un llenado y un vaciado apropiado cuando se pone en operación pues una instalación, ¿no? Entonces, si esas variaciones, si logramos que estas variaciones del caudal en el tiempo se reduzcan o tiendan a minimizarse, entonces las consecuencias no van a ser tan graves, ¿no? Pero justamente nosotros vamos a pensar de que no se puede controlar, para poder hablar en los capítulos sucesivos de elementos de protección al sistema. La descripción del fenómeno transitorio. A ver, primero vamos viendo algunas definiciones que luego lo vamos a necesitar, ¿no? Válvula, ¿no? Entiendo que ya conocemos el significado de la válvula, pero no está de más mencionarlo, ¿no? Es un elemento de maniobra o regulación en la red de conducciones, ¿no? Entre sus cometidos principales está la apertura o cierre, que permite o impide el paso del fluido de una sección a otra. Hay válvulas de varios tipos para elementos en presión que permiten regular caudales, presiones o acciones combinadas. Ya vamos a ver en su debido momento tipos, características, curvas y operación de válvulas. Válvula de retención es el elemento que permite el paso del fluido en un sentido único, es decir, siempre la válvula de retención va a la salida del grupo de bombeo, con la finalidad de que impida el retorno justamente del flujo cuando se da el fenómeno transitorio. Esta es una válvula obligatoria que debe de ir, porque si no dañaría el equipo de bombeo. Este tipo de válvulas, o todos los tipos de válvulas, se pueden representar pues en el programa de modelamiento que vamos a ver en este curso, que se la lleve. Bomba hidráulica es un elemento que permite aumentar la energía disponible de una red de conducciones. Generalmente transforma la energía mecánica y cinética en energía potencial, como si partiéramos de una cota superior a la del terreno. Es decir, ya sabemos que la bomba vamos a utilizar para vencer alturas, ¿no? O sea, si queremos llevar el agua de un punto de una cota menor a un punto de una cota mayor, entonces se utiliza la bomba con la finalidad de vencer la altura geométrica y vencer también la pérdida de carga que se da tanto por fricción longitudinal como por accesorio, ¿no? Entonces
La bomba hidráulica se va a encargar de hacer esa función. Potencia de un bombeo viene dada por la expresión: potencia es igual a peso específico del agua, caudal, altura y eficiencia de la bomba. Eso también es importante porque según la potencia está en función de la altura a vencer, del H, ¿no? Porque para una impulsión el peso específico del agua es el mismo, el caudal es el mismo, la eficiencia de la bomba es la misma, entonces va a depender la potencia del H. Y ese H está en función de la altura geométrica, que es la misma para cualquier tipo de tubería, pero viene sumado las pérdidas de carga, y ahí viene justamente la diferencia entre el uso de un tipo de tubería y otro, porque hay algunos que generan mayor pérdida y otros menor pérdida, debido básicamente a su coeficiente de fricción y debido a su diámetro interior, que es el que utilizamos para el cálculo. Bueno, las unidades de la potencia ya sabemos: peso específico kilonewton metro cúbico, caudal metros cúbicos por segundo. La altura, cuando se refiere al H, es la altura manométrica, lógicamente en metros, y el rendimiento es adimensional, y con esas unidades la potencia nos sale en kb, ¿no? O si queremos expresarlo en caballos, estaríamos hablando ya de otro tipo de unidades que los podemos ver en la figura. Aspiración es el tramo de conducción anterior al bombeo, lógicamente, que es el tramo de tubería de aspiración, ¿no? Que está aspirando el agua, y de donde procede su alimentación. Muchas veces la longitud de aspiración es nula y la bomba aspira directamente de una cámara a un depósito. Claro, cuando estamos hablando de bombas sumergibles, ya la longitud de aspiración es nula, pero cuando hablamos de una bomba centrífuga, puede tener pues una longitud de aspiración, y lo recomendable siempre es que ese diámetro del tramo de aspiración sea por lo menos un diámetro nominal superior al tramo de la línea de impulsión. Es decir, si mi línea de impulsión me sale de 160 milímetros, el tramo de succión se recomienda que sea por lo menos de 200 milímetros, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de este cambio? Reducir la pérdida de carga en la aspiración, y que esa aspiración, cuando estamos hablando de que vamos a aspirar de una cota más baja, evitar posible zona de cavitación en este tramo de succión, ¿no? Entonces es importante tenerlo claro. Eso ya lo vamos a ver con los ejercicios. La impulsión es el tramo posterior al bombeo, ¿no? O sea, después de la bomba viene la línea de impulsión, y esta línea de impulsión también puede ser diseñada y construida con diversos tipos de materiales, teniendo en cuenta siempre las presiones a las que va a estar sometida con respecto a la clase de material. La altura de impulsión, H, es la altura manométrica, ¿no? Cuando hablamos de altura manométrica decimos que es la suma de la altura geométrica más la suma de las pérdidas totales de la aspiración, de la propia estación de bombeo y de la impulsión. Entonces aquí me detengo un momento para graficar básicamente lo que es una impulsión, ¿no? Entonces nosotros podemos tener acá un depósito, nosotros podemos tener acá, vamos a suponer la línea de impulsión, acá va a estar la bomba y luego va a impulsar así, ¿no? Entonces acá va a estar la válvula de retención, y podemos llegar nosotros acá a un depósito en la parte superior, ¿no? Entonces la altura geométrica hace referencia a la diferencia topográfica acá, ¿no? Entre los niveles de agua a donde yo voy a llegar, ¿no? Este para mí sería la altura geométrica. Pero debido a la succión, a la estación de bombeo y a la propia conducción, en todo este sistema se dan pérdidas de carga, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pérdidas de carga,
¿no? Las H, las pérdidas de carga, serán igual a las pérdidas de carga por fricción más las pérdidas de carga locales, ¿no? Y estas pérdidas de carga por fricción se pueden calcular con las expresiones de Hazen-Williams o con las expresiones de Darcy. Mientras que las pérdidas de carga locales, esto de acá, bueno, vamos a ponerlo, se puede calcular con Hazen-Williams o se puede calcular también con Darcy, ¿no? Mientras que el HL es función de un coeficiente de válvula multiplicado por una velocidad al cuadrado entre 2G, ¿no? Entonces, si nosotros llegamos a calcular estas expresiones, vamos a tener que la pérdida de carga, por ejemplo, puede sumar cierta cantidad de metros hasta acá, ¿no? Y de aquí a acá serían la sumatoria de las pérdidas de carga. Y esto normalmente cuando lo graficamos tiene esta tendencia, ¿sí, no? Tiene esta tendencia, ¿no? Entonces, según el caudal, la pérdida de carga será mayor o menor, porque todo esto está en función del caudal, ¿no? La pérdida local está en función de la velocidad y la velocidad en función del caudal para un mismo diámetro. Y lo mismo sucede con la pérdida de carga por fricción. Está en función del caudal, pero también de la longitud, porque esta es la pérdida de carga mayor, de la longitud, ¿no? Y eso lo podemos verificar en las expresiones de Hazen-Williams como en las expresiones de Darcy. Entonces, esta suma de acá es lo que finalmente me da la altura manométrica, el H, ¿no? La altura manométrica. Entonces, va a depender mucho esta pérdida de carga, mucho va a depender del tipo de tubería, por el diámetro interior, ¿no? Un menor diámetro interior hay una mayor pérdida de carga, lógicamente, ¿no? Y así. Bien, entonces esto solamente como conceptos generales antes de pasar a la parte que nos interesa. La descripción del fenómeno transitorio, ¿no? Cualquier perturbación en el régimen de funcionamiento habitual de una conducción en presión provoca un fenómeno transitorio, cualquier tipo de perturbación. Las perturbaciones más estudiadas y conocidas son las producidas por el cierre de una válvula, o las producidas por el arranque de una bomba, o las debidas a una parada brusca de una bomba. Entonces, se podría definir el fenómeno del golpe de ariete como la oscilación de presión por encima o por debajo de la normal a raíz de las rápidas fluctuaciones de la velocidad del flujo, ¿no? Claro, porque se pueden dar presiones por encima de lo normal, pero también por debajo por el fenómeno de rebote que va a tener cuando el flujo va y viene, ¿no? Debido al cierre de la válvula o la parada del equipo de bombeo y debido a la inercia, ¿no? Las maniobras de parada total producen golpes de ariete de máxima intensidad, puesto que se pone de manifiesto la transformación total de la energía de movimiento en energía de presión. Entonces es lo que se da con mayor frecuencia. El cierre de una válvula provoca un transitorio que depende de la rapidez del cierre de la misma, ¿no? Este es importante, ¿ya? Este es muy importante porque ahora vamos a ver justamente con los cálculos cómo cuando estamos en un abastecimiento a gravedad, aquí estamos, acá tenemos un depósito, tenemos otro depósito, ¿no? Y yo tengo una válvula acá, ¿no? Vamos a ver cómo, dependiendo del tiempo de cierre o de maniobra de esta válvula, yo puedo generar un efecto transitorio o no, ¿no? Y este es un cálculo que hay que desarrollar. A eso se refiere justamente esta parte que dice: el cierre de una válvula provoca un transitorio que depende de la rapidez del cierre de la misma y de otros conceptos físicos como la celeridad de las transmisiones de la onda sónica a través del material de la tubería. ¿Qué significa esto con celeridad de transmisiones de la onda sónica, ¿no? Entonces esto significa lo siguiente: si yo tengo una tubería, el flujo viene por acá, viene con una velocidad, ¿no? Viene con una velocidad.
y sabemos que esta velocidad la determinamos rápidamente con caudal entre área, ¿no? Entonces ahí tenemos la velocidad expresada en metros por segundo seguramente. Pero cuando se hace el cierre de la válvula acá, si la válvula se cierra, ¿no? Entonces este flujo que venía por aquí se empieza a comprimir en la proximidad de la válvula, pero después empieza a tener un sentido inverso acá, ¿no? Entonces esta velocidad con la que viaja esta onda de presión, este es el famoso A, que se conoce con el nombre de celeridad de onda. Esta es la celeridad de la onda, así explicado sencillo, celeridad de onda. Entonces no confundir cuando hablamos de velocidad del flujo en régimen permanente con la celeridad con la que viaja la onda de presión cuando se hace el cierre total de una instalación, ¿no? Entonces estos son dos conceptos importantes. Tienen las mismas unidades, sí, metros por segundo, porque también es una unidad de velocidad. Por más que diga celeridad, no es aceleración, sino es la velocidad con la que viaja la onda de propagación, cómo se va propagando, ¿no? Entonces a eso se refiere con y de otros conceptos físicos como la celeridad de transmisiones de la onda sónica a través del material de la tubería. ¿Y por qué a través del material de la tubería? Porque ahora vamos a ver como que según el material de la tubería esa celeridad varía, va a variar y va a variar drásticamente los valores de la celeridad entre una tubería plástica y una tubería metálica, porque la tubería plástica tiene otro módulo de elasticidad también, ¿no? Entre otros. Entonces se trata de un transitorio que de alguna manera podemos controlar impidiendo que el cierre de la válvula sea excesivamente rápido, ya que la intensidad depende del intervalo de obturación. Entonces a eso apuntamos, que en un abastecimiento a gravedad nosotros tengamos el control del cierre, ¿no? Que no sé, que haya un tiempo en el cual nosotros sabemos que debemos de cerrar la válvula. La parada brusca de un bombeo, y esto se refiere al bombeo, provoca un transitorio muy difícil de impedir. Esto sí es bien complicado de impedir, ya que se genera cuando la instalación sufre una caída repentina de energía. Entonces ahí no hay vuelta que darle, porque acá ya no lo podemos controlar tan fácil, ¿no? En algunos casos se pueden disponer de generadores de emergencia, ¿no? Para que se va la energía, se activa el generador, pero lo mismo, o sea, siempre va a generar un fenómeno transitorio. Hay otros que ponen elementos como volantes de inercia para que cuando se vaya la energía, el fenómeno transitorio no sea también tan peligroso, pero igual, o sea, no deja de existir el fenómeno. Un poco para reflexionar, ¿no? Entonces, en el cierre de la válvula debemos de prohibir el golpe y ariete. ¿Por qué? Porque esto sí está en nuestro control. Sin embargo, como hemos indicado, en un bombeo es muy complicado. Se trata de un fenómeno que se inicia de forma instantánea y los generadores no suelen poder adaptarse a la rapidez necesaria para ser efectivo, ¿no? Entonces, podemos controlar en un abastecimiento de gravedad y en una impulsión es más difícil de controlar. Ahora entramos a lo que es el transitorio originado por el cierre de la válvula, ¿no? Ya vamos entrando un poquito ya a los cálculos ya. Entonces, uno de los efectos característicos de las válvulas instaladas en los sistemas hidráulicos a presión son la generación de fuertes transitorios en las instalaciones cuando se procede a la maniobra de las mismas, ¿no? Así, el cierre de las válvulas en sus diferentes tipos son el origen de la aparición en las instalaciones hidráulicas de sobrepresiones y depresiones, ¿no? Porque no solamente hablamos de que va por el cierre hay una sobrepresión, sino que como la onda regresa, también se genera una depresión. El conocimiento de los diferentes transitorios generado por los cierres de válvulas es fundamental para seleccionar las maniobras de operación de las mismas, es decir, los cierres, ¿no? En esta dirección se presenta a continuación
antes de proceder al estudio en detalle de los cierres reales de las válvulas, algunos conceptos que son fundamentales, ¿no? Como algunas fórmulas de cierre rápido y cierre lento que tiene que ver con Ayevi, con Micheo y con la fórmula de Mendilus. Bien, cierre instantáneo, ¿no? A ver, vamos a considerar la figura, ¿no? En esta figura yo tengo una descarga de un depósito controlado por una válvula, ¿no? Esa válvula se encuentra al final de la conducción y que el tiempo de maniobra es variable, ¿no? Dice, si partiendo de las condiciones de régimen se produce un cierre instantáneo, o sea, el tiempo de cierre es 0, instantáneo, caso ideal, ¿eh? Se generará obviamente una sobrepresión máxima, o sea, es ahí, cuando el tiempo de maniobra es 0, es instantáneo, la sobrepresión es máxima y es igual al pulso de Yukovsky, que es igual básicamente al valor de la densidad del fluido por la celeridad de la onda por la velocidad. En consecuencia, todo el fluido es obligado a pararse de manera inmediata, ¿no? Entonces el resto de la columna va deteniéndose de manera progresiva con una celeridad A, ¿no? Esto es lo que pasa, lo que estaba explicando hace un momento, como consecuencia de admitir efectos elásticos en fluido y paredes, ¿no? En este caso el cierre instantáneo es máxima sobrepresión. Tras el cierre de la onda, ¿no? Y acá es un poquito lo que sucede, ¿no? Tras el cierre de la onda, este viaja hacia aguas arriba, o sea, ya se cerró, empieza a retroceder, empieza a viajar hacia aguas arriba, hasta el depósito donde llega en el instante L sobre A. ¿Qué cosa es L? L es la longitud de la conducción y A es la celeridad con la que viaja la onda, ¿no? Esa es la fórmula, ¿no? Tiempo es igual a espacio entre velocidad, ¿no? Entonces empieza a viajar la onda de retroceso y llega en el instante L sobre A. Y ahí se refleja, ¿no? Nuevamente invirtiéndose el signo de su pulso. O sea, nuevamente empieza a regresar y regresa a la válvula nuevamente en el tiempo 2L sobre A, ¿no? O sea, otro recorrido más hacia acá, ¿no? Entonces, la evolución de la presión y de la velocidad en el punto medio de la tubería se muestra en la siguiente figura. Entonces, aquí tenemos nosotros lo que sucede en un cierre instantáneo, ¿no? Entonces, cómo va evolucionando tanto la presión máxima, ¿no? El tiempo que se mantiene, cómo regresa y cómo luego vuelve a disminuir. Entonces, esto es lo que se va a dar por un determinado tiempo hasta que las condiciones se vayan estabilizando. Luego del cierre instantáneo viene lo que es el cierre rápido, ¿no? En el cierre rápido ya estamos hablando de que el tiempo ya es mayor a 0, ya no es 0, sino el tiempo de cierre, el tiempo de maniobra, como queramos llamarlo, ya es mayor a 0. Nos estamos refiriendo al cierre de la válvula, ¿eh? Pero se cumple, dice la desigualdad, que el tiempo de cierre es menor a 2L sobre A. ¿Qué era 2L sobre A? Era el tiempo que le tomaba en viajar el agua, ¿no? La onda, de ida y vueltas hasta que vuelve a llegar a la válvula. Si ese tiempo es menor, si este tiempo es menor a lo que le demoraría a la onda ir y regresar, estamos en un cierre rápido, ¿no? Entonces es claro que se alcanzará en la válvula la máxima sobrepresión que habíamos indicado hace un momento, antes de que las primeras ondas que partieron de ella estén de vuelta con su signo invertido. Lógicamente, en este caso se alcanza tal sobrepresión máxima por una serie de ondas infinitesimales que son la consecuencia de los distintos cierres progresivos de la válvula hasta el cierre total. A un cierre como este, que no es instantáneo, pero que no impide que se alcance la sobrepresión de Yukovsky, se le llama cierre rápido. Entonces, gráficamente, nosotros vamos a ver que hay una longitud de la tubería que va a alcanzar la máxima sobrepresión, esta de acá. Y va a haber otra longitud que ya no va a estar sometido a esta sobrepresión. Entonces, la máxima sobrepresión siempre se va a dar cercana a la válvula,
cercana, lógicamente, ¿no? Porque el agua fluye por gravedad, ¿no? Y la máxima sobrepresión se va a dar cercana a la válvula. Entonces, si queremos determinar la longitud donde va a haber una mayor afectación, debemos de determinar la longitud crítica, ¿no? Que hay fórmulas que lo vamos a ver ahora para determinar esta longitud crítica y lo restamos de la longitud de la conducción para saber el tramo que debemos de proteger o donde debemos de considerar un timbraje de la tubería. Cuando hablo de timbraje, una presión nominal adecuada. Cierre lento. Dice, si finalmente el tiempo de cierre es superior a 2L sobre A, o sea, el tiempo que demora en ir y venir, si el tiempo es superior, entonces aquí ya no se desarrolla pues una sobrepresión máxima, básicamente, ¿no? Con las primeras ondas. Estas ondas negativas de retorno tras el nuevo rebote de la válvula serán origen de nuevas ondas negativas que se compensarán de alguna forma con las ondas positivas que todavía produce la válvula que aún se está cerrando, ¿no? Porque todavía no se termina de cerrar. En consecuencia, no se alcanzará la máxima sobrepresión y se dirá que se trata de un cierre lento, ¿no? Y la gráfica de un cierre lento es esta, ¿no? La sobrepresión se empieza a disipar de manera paulatina y no se genera pues un golpe de ariete máximo. Introducción a la modelación matemática. Entonces aquí vamos a ver algunas fórmulas que nos van a permitir entender el fenómeno de maniobra, ¿no? Entonces, la ecuación para el periodo de la onda o la celeridad de la onda o la velocidad de la onda básicamente va a estar en función de algunos parámetros iniciales. Entonces, la onda que viaja a través de un sistema de un extremo a otro, por lo cual el tiempo que dura es considerado como periodo, ¿no? Este periodo, por ejemplo, se calcula con la siguiente expresión, ¿no? Entonces ya habíamos indicado que la ida y vuelta sería 2 veces la longitud de la conducción sobre A, que es la velocidad o la celeridad de la onda, ¿no? Esta es la expresión básicamente más conocida, ¿no? Y lo vamos a emplear nosotros de esta forma. Este es cuando estamos hablando de un elemento transversal como chimenea. Esto no lo vamos a ver. Con respecto al cálculo de la celeridad de la onda, tenemos esta expresión, ¿no? Esta expresión ya es una expresión que está simplificada de una expresión general y que aplica solamente al fluido agua. Ojo, esta fórmula aplica al fluido agua, que es el que estamos viendo. Si estamos hablando de otro fluido, esta fórmula no aplica, tendríamos que irnos a la fórmula general, ¿ya? Entonces, para el agua, la celeridad de la onda es igual a 9900 dividido entre la raíz cuadrada de 48.3 más un K sub C por el diámetro medio entre el espesor. Y el K sub C está en función del módulo de elasticidad del material de la tubería, ¿no? Entonces acá dice K sub C 10 a la 10 dividido entre el módulo de elasticidad. Y aquí tenemos nosotros para los diversos materiales, por ejemplo, para la fundición, cuando hablamos de fundición hablamos de la tubería de hierro dúctil, su módulo de elasticidad que es 10 a la 10. El acero tiene un módulo de elasticidad de 2 por 10 a la 10. El hormigón tiene un módulo de elasticidad de 3 por 10 a la 9. El PVC 3 por 10 a la 8. El polietileno 10 a la 8. El PRF 1.5 por 10 a la 9. Con lo cual, si aplico la fórmula para el K sub C, voy a tener pues estos valores. Y si lo introduzco en la fórmula de la celeridad para un diámetro determinado, con un espesor determinado, aproximadamente voy a tener estos valores de celeridad, ¿no? Entonces, claramente podemos ver, si comparamos un PVC que está en el orden de 370 metros por segundo de celeridad,
y lo comparo contra una fundición, fíjate que está en 1100, ¿no? O sea, prácticamente casi por 3, ¿no? Y esto va a tener mucha implicancia al momento que calcule la presión adicional o la sobrepresión que se va a generar. Entonces es muy importante tener en cuenta que según el material la onda viaja a diversas velocidades, ¿no? Según el material. Entonces, ¿a mí qué me conviene? A mí me conviene elegir pues materiales que me conduzcan las ondas de sobrepresión con una menor o mediana velocidad, ¿no? Entonces me conviene eso. Tipos de cierre, ¿no? Entonces se considera que dentro del sistema de tuberías el fluido circula de manera uniforme. A eso nosotros le llamamos el régimen permanente. Esto quiere decir que no tiene variación en el tiempo ni en el espacio. Además, deben considerarse las pérdidas que se generan en la conducción, ya lo habíamos indicado, ¿no? Por el cual en los dispositivos de control se verá reflejado el nivel de flujo en el momento en el cual la válvula de regulación se encuentre completamente abierta, o sea, la condición normal. Una vez que se efectúe la maniobra de cerrado, este flujo deja de ser uniforme y se genera una onda. Entonces aquí ya estamos entrando al régimen transitorio o no permanente, ¿no? Que hace que se refleje en las oscilaciones dentro de una estructura de control, a lo que se conoce como pasar de estado de régimen permanente a transitorio, ¿no? Entonces se plantean dos métodos, los cuales consideran la velocidad de propagación de onda por medio de la tubería, reflejando que a menor velocidad de recorrido de la onda, el periodo de la onda será mucho mayor, para lo cual se considera un procedimiento matemático diferente a lo que propone Michaux. Más si por el contrario el fenómeno se ve representado por el cierre brusco, nos enfrentaremos al cálculo por medio del aporte de Ajevi, que son dos tipos de fórmula, ¿no? Dichos métodos se expresan en las ecuaciones que vienen acá. Entonces, si hablamos de cierre lento, habíamos dicho que el cierre lento es cuando el cierre es mayor, o sea, el tiempo de cierre es mayor a 2 veces la longitud, ¿no? La longitud de la conducción entre la celeridad de onda, ¿no? Entonces, si hablamos de cierre lento, gobierna la ecuación de Michaux. Y fíjate que aquí, para calcular la máxima sobrepresión, solamente tenemos que multiplicar 2 por la longitud de la conducción, por la velocidad de circulación del agua entre la gravedad por el tiempo de maniobra. O sea que aquí, para un cierre lento, no entra para nada la celeridad de la onda, ¿no? Y dice más o menos porque se va a producir una sobrepresión y una supresión. En el caso del cierre rápido, ¿no? Para el caso del cierre rápido, en donde el tiempo de maniobra es menor a 2 veces la longitud sobre la celeridad, que ya lo habíamos visto, entonces allí gobierna la ecuación de Ajevi, ¿no? Y la ecuación de Ajevi simplemente también es más o menos multiplicar el valor de A, que es la celeridad de la onda, por la velocidad de circulación del fluido entre la gravedad. Finalmente se debe considerar los valores de presión máxima y mínima que soporta la tubería, y se debe comprobar, ¿no? Se debe comprobar si el sistema de tuberías tiene capacidad para resistir estas presiones. Y cuando hablamos del sistema de tuberías, hablamos de todas las tuberías que componen esta conducción en sus diversas presiones nominales, ¿no? Y la tubería tiene que soportar estas sobrepresiones por sí sola. O sea, cuando se hace el cálculo, cuando se hace el diseño, tú debes de elegir la tubería cuya presión nominal por sí soporte estas sobrepresiones, sin depender de los dispositivos de protección que lógicamente tienen que estar instalados, ¿no? Pero se debe diseñar pensando en que la tubería tiene que soportar esto. Entonces se tiene entonces que la máxima sobrepresión soportada por la tubería será la suma
de la sobrepresión por golpe de ariete más la presión estática, que es lo que habíamos dicho, ¿no? Eso es lo que se tiene que considerar. Entonces, la suma de ambas deberá ser inferior a la presión máxima admisible por el tubo, que básicamente es la presión nominal. Algunas consecuencias de los transitorios, ¿no? Mira, daño producido por presiones negativas. Miren cómo queda la tubería. Esto es por succión. Básicamente se da una presión negativa y se succiona la tubería. Y ojo que acá todavía hay válvula de aire, ¿eh? Pero aún así se succiona, ¿no? Es un gran golpe de ariete que se ha producido, ¿no? Igual, lo mismo acá. Daños producidos por presiones negativas. ¿Cómo se succiona la tubería? Daños producidos por sobrepresiones. Miren las roturas inmensas, ¿no? Diámetros grandes. Miren los forados inmensos en una avenida que se puedan dar, ¿no? Y hay videos donde se ve el estallido cuando sale el flujo disparado. Más daños producidos por sobrepresiones. Mira tuberías metálicas, cómo se parte la soldadura, cómo se desplazan los dados de hormigón, cómo los anillos las bridas se desacoplan prácticamente, las soldaduras revientan, ¿no? Y hay acá algunas estrategias para mitigar los transitorios, ¿no? Entonces, sabemos que la prevención del golpe de ariete en una línea de conducción requiere de combinación de varias medidas y de prácticas, tanto en mantenimiento como en el diseño, para lograr minimizar pues estos riesgos, tanto en las tuberías como en los equipos de bombeo, ¿no? y en las válvulas, ¿no? Entonces, dentro de estas estrategias podemos citar la instalación de válvulas contra el golpe de ariete, ¿no? Entonces, ya yo les voy a compartir bibliografía para este tipo de válvulas, por ejemplo, de cierre lento, ¿no? También conocidas como válvula aliviadora de presión contra golpe de ariete, que reducen la velocidad del agua al cerrarse, lo que reduce el impacto en la tubería y previene el golpe de ariete, ¿no? También hay instalación con amortiguadores de presión, que son conocidos como tanques hidroneumáticos o tanques unidireccionales, etcétera, que son dispositivos que se instalan en la línea de conducción para absorber estas fluctuaciones de presión en el sistema. Entonces ya de esto solamente es un adelanto. Vamos a ver cuando trabajemos lo que son estrategias y elementos o dispositivos de protección, ¿no? También me dice que debo de evitar la obstrucción de la tubería. Básicamente estas obstrucciones es verificar, ¿no? Que lo que entra en la tubería sea agua, no elementos sólidos, ¿no? Eso, la acumulación de sedimentos también es un problema que puede ocasionar también, lógicamente, reducción en la sección de la tubería y por lo tanto pues elevar los daños por el golpe. Diseñar el sistema de forma adecuada. Esto se refiere a que la selección tanto del material de la tubería como de la presión nominal sean los adecuados. Para ello es importante tener en cuenta las velocidades máximas de flujo, porque una cosa es la velocidad máxima que puede trasladar pues, por una tubería, y otra cosa es la velocidad máxima que se debe considerar según la aplicación. No es lo mismo la velocidad para un sistema de un bombeo que para un sifón o que para una línea de conducción. Son velocidades diferentes, por más que la tubería pueda admitir velocidades altas, ¿no? Bien. Siguiendo con las estrategias para mitigar los transitorios, y esta es ya la parte con respecto a bombeo, pero básicamente es la utilización de en la bomba los bypass, ¿no? Las válvulas de retención, las válvulas de aire, los tanques de descarga, los tanques unidireccionales o hidroneumáticos, las válvulas de purga, las válvulas de aire, o sea, todos estos elementos que finalmente me van a permitir ayudar al comportamiento del sistema, ¿no? Que me van a permitir que mi gradiente hidráulico, mi gradiente de energía, pues se conserve
y no tenga problemas ni de sobrepresiones ni de supresiones, ¿no? Entonces todo esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Algunas estrategias son los volantes de inercia que se pueden adaptar a las bombas con la finalidad que cuando se corta la energía pues se reduzca la velocidad de giro. Las chimeneas de equilibrio que ya vamos a tener la oportunidad de ver cómo es que trabajan, pero básicamente trabaja manteniendo un nivel de agua por encima pues de los niveles superiores, con la finalidad de que siempre toda la tubería esté lleno de agua y no entre en vacío, ¿no? Básicamente ese es el objetivo. Los bypass también son importantes para poder generar pues un flujo paralelo en el sistema de bombeo cuando esta válvula o esta tubería deje de funcionar, ¿no? Por el corte. Los tanques unidireccionales que también van a aportar agua al sistema y que trabajan en una dirección, por eso se llama unidireccional. No permiten que el agua ingrese, solamente que el agua se aporte al sistema. De esta manera la tubería no va a entrar en vacío, no se va a generar esos problemas. Las válvulas de retención, que son las válvulas que trabajan y que me permiten el flujo en un solo sentido y no permiten que el agua retorne a la bomba y la pueda dañar. Ahorita lo estoy pasando rápidamente estos elementos, pero en el desarrollo del curso vamos a trabajar con calma, con la configuración de cada uno de estos elementos, ¿no? Los calderines antiarietes también, que son uno de los últimos elementos de protección al transitorio que han salido, ¿no? Las válvulas anticipadoras de onda que me permiten, y esto debe estar a la salida del equipo de bombeo, justamente que anticipan que la onda retorne y que tenga un efecto devastador, ¿no? Y las válvulas de aire, pues, ¿no? Lógicamente infaltables, y que también lo vamos a trabajar para ver básicamente los tipos, ¿no? Pero más útiles o las más usuales son estas que son válvulas de ventosas trifuncionales o bifuncionales.